Amado amigo, hoy quiero invitarte a una reflexión profunda. En medio del ruido del mundo y de nuestras vidas llenas de preocupaciones y distracciones, Dios nos habla. Y lo hace de maneras que tal vez no esperamos. Muchas veces, escuchamos una voz que susurra en lo más profundo de nuestro ser, una intuición, una sensación, una certeza, algo que nos guía, que nos dice por dónde ir, que nos llama a hacer lo correcto. ¿Alguna vez has experimentado eso? Una especie de sabiduría que no proviene de ti mismo, sino de algo más grande. Si alguna vez has sentido esa voz en tu corazón, quiero que lo compartas en los comentarios. Es un acto de compromiso, un paso de fe, un acuerdo entre tú y Dios de seguir esa guía divina que Él ha puesto en ti. No dejes de hacerlo, porque al escribirlo, estás afirmando que estás listo para escuchar y seguir la voz de Dios. En este mundo tan ajetreado, a menudo nos preguntamos si realmente podemos escuchar a Dios. ¿Acaso no es Él un ser tan grande y trascendente? La respuesta es sí, Él es grande, pero también está cerca. Y quiere que lo escuchemos. Y lo hace de una forma tan cercana, tan personal, que muchas veces no lo reconocemos. Pero esa voz, esa sensación que sientes en tu interior, esa es una de las maneras en las que Dios se comunica contigo. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, encontramos una promesa increíble: llámame, y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta no es solo una invitación a orar, es una invitación a una conversación con Él, a permitir que esa voz divina te hable de las cosas que no puedes entender con tu mente humana. Dios no es un ser distante que solo está esperando a castigar nuestros errores. No. Él está esperando con los brazos abiertos para hablar contigo, para mostrarte el camino, para darte claridad, para guiarte. La intuición que sientes, esa convicción en tu corazón que te dice lo que está bien o mal, no es solo producto de tu mente. Es Dios hablándote. Es el Espíritu Santo guiándote, iluminando tu camino, mostrándote las respuestas que tal vez no has encontrado en ningún libro o en ninguna conversación. La verdad es que cuando oramos, cuando nos disponemos a escuchar, Dios no solo escucha nuestras palabras, Él también nos responde. Y esas respuestas pueden venir en forma de pensamientos claros, convicciones profundas, palabras que encontramos en la Biblia o incluso situaciones que nos suceden de manera inesperada, pero todas ellas tienen un propósito: guiarnos. Ahora, no quiero que me malinterpretes. Las respuestas de Dios no siempre llegan cuando queremos o en la forma en que esperamos. A veces, nos pide que esperemos. Y en ese silencio, aunque nos cueste entender, Dios está trabajando, te está preparando, te está fortaleciendo. Como dijo el salmista en el Salmo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No siempre entenderás lo que está sucediendo a tu alrededor, pero puedes estar seguro de que Él tiene el control. ¿Conoces la historia de Ana, la madre de Samuel? Durante años, ella clamó a Dios pidiendo un hijo. Y en el proceso, se enfrentó al silencio. Pero su fe no se quebró. Ana no dejó de orar, y cuando Dios finalmente le respondió, no solo recibió la bendición que tanto anhelaba, sino que también fue testigo de cómo Dios usó su vida para cambiar una nación. No solo recibió lo que pidió, recibió mucho más. Ahora bien, querido amigo, yo sé que hay momentos en los que las circunstancias parecen oscuras. Puede que en tu vida haya dolor, confusión, o tal vez no sabes qué camino tomar. Quizás estás buscando respuestas para decisiones importantes. Pero quiero que sepas algo: cuando sientas esa certeza, esa paz inexplicable que se posa sobre tu corazón, cuando sientas esa guía que te muestra el camino, esa es la respuesta de Dios. Esa es la manera en que Él se comunica contigo a través de tu intuición. ¿Y sabes lo que es más maravilloso de todo esto? Que Dios está siempre allí, disponible, dispuesto a hablarte. No importa lo que hayas hecho o lo que pienses que no mereces. Él sigue hablando. En Isaías, capítulo 55, versículo 6, se nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Él está cerca de ti, y nunca dejará de hablarte, nunca dejará de guiarte.
La clave está en escuchar. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a escuchar? Porque la verdad es que hay momentos en los que la voz de Dios es suave, delicada, casi imperceptible. Pero está ahí, esperándote. Y en cuanto te decides a escuchar, esa voz se vuelve más clara, más fuerte, más cercana. Quiero invitarte, en este momento, a que pongas tu corazón y tu mente en disposición de escuchar. No solo a través de tus oraciones, sino también en tu vida diaria, en tu intuición, en esa guía que sabes que viene de algo mucho más grande que tú. Si alguna vez has sentido esa voz, esa certeza en tu corazón, no ignores lo que Dios te está diciendo. Responde a Él, porque Él siempre tiene la respuesta, siempre tiene la dirección que necesitas. Y si hoy no tienes claro qué es lo que Él quiere para ti, te invito a que pongas tus pensamientos y tus decisiones en sus manos. Deja que Él te hable, deja que Él guíe tu vida. Quizás en este momento te estés preguntando, ¿cómo sé que es Dios quien está hablando a través de mi intuición? ¿Es realmente Él o simplemente son mis propios pensamientos? Es una pregunta válida. La diferencia radica en la naturaleza de la voz interior que sientes. La voz de Dios siempre traerá paz. No es una voz que te llame al miedo ni a la confusión. No es una voz que te empuje a la desesperación. Al contrario, la voz de Dios trae claridad, consuelo y, sobre todo, una sensación de certeza y seguridad que te permite caminar, incluso en medio de la incertidumbre. Quiero que reflexiones por un momento sobre lo que has experimentado en tu vida. En esos momentos en que tomaste una decisión que, aunque parecía irracional o sin sentido en los ojos del mundo, sentiste una profunda paz en tu corazón. O quizás, en algún instante de dificultad, sentiste que algo dentro de ti te decía, todo va a estar bien. Eso no fue solo un sentimiento pasajero. Eso fue la guía del Espíritu Santo. Él nunca nos deja solos. Nos habla, no a través de un megáfono, sino en un susurro sutil que requiere de nuestra atención y disposición. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Jesús nos promete, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este versículo no solo habla de un acompañante, sino de un Maestro divino que está dentro de ti, listo para enseñarte lo que no puedes entender por ti mismo. La intuición que experimentas no es solo una corazonada, es el Espíritu Santo recordándote las palabras de Dios y guiándote en tu vida cotidiana. Recuerda esto, la intuición no es solo algo que tú sientes. Es algo que Dios pone en ti, porque Él está interesado en cada detalle de tu vida. No hay nada demasiado pequeño ni demasiado grande para que Él te guíe. Y es que, cuando buscamos la voluntad de Dios, Él nos dirige de maneras a veces sorprendentes, pero siempre apropiadas. No es raro que en momentos de oración, Dios nos hable a través de una impresión repentina. Puede ser una frase, una imagen o un pensamiento que te inunda el corazón. Este es un momento precioso en el que Él te está llamando a confiar, a dar un paso de fe, a actuar con valentía. Y sí, puede que no entiendas todo lo que está sucediendo en ese momento, pero lo que importa es que has escuchado y has respondido. Piensa, por un momento, en la historia de Noé. Dios le dio una instrucción clara, y Noé, a pesar de la incredulidad y la burla de quienes lo rodeaban, siguió la voz de Dios y construyó el arca. Lo que parecía absurdo para los demás era, en realidad, la respuesta divina a la crisis que se avecinaba. Noé escuchó la voz de Dios y obedeció, y a través de esa obediencia, salvó no solo su vida, sino la de su familia. Si él hubiera ignorado la intuición que Dios puso en su corazón, si hubiera decidido escuchar las voces de duda y miedo que lo rodeaban, el resultado habría sido muy diferente. Ahora, quizás te estás preguntando, pero, ¿cómo puedo saber si lo que siento es realmente de Dios o si es solo mi mente jugando trucos? Una buena manera de discernir esto es comparando lo que sientes con lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios nunca nos guiará en una dirección que contradiga lo que Él mismo ha dicho en las Escrituras. Si algo te dice que hagas algo que va en contra de los principios divinos, es una señal de que esa voz no es la de Dios.
Sin embargo, si lo que sientes te lleva a amar más a los demás, a perdonar, a ser humilde, a actuar con justicia, entonces es muy probable que sea la voz de Dios guiándote. Recuerda que Dios nunca te guiará hacia el egoísmo o hacia el pecado. Su Espíritu siempre nos llevará hacia lo que es puro, lo que es justo, lo que es verdadero. Y lo más hermoso de todo es que Dios nos da la capacidad de discernir su voz, de entender y reconocer su guía en nuestras vidas. Considera el ejemplo de David, el joven pastor que se convirtió en rey. Dios lo eligió cuando era un simple niño en el campo, cuidando las ovejas. Pero había algo dentro de David, algo que muchos no veían, que lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. Esa intuición divina lo llevó a derrotar a Goliat con una simple honda, a pesar de ser un joven frente a un gigante. No fue su fuerza, ni su habilidad natural, sino la dirección que Dios puso en su corazón. A veces, lo que parece ser un desafío insuperable puede convertirse en una victoria cuando seguimos la guía divina que Él pone en nuestra intuición. En este momento quiero que pienses en algo importante. ¿Hay alguna área de tu vida en la que sientes que Dios está hablando, pero tal vez no has querido escuchar? Puede que hayas recibido esa intuición para dar un paso de fe, para perdonar a alguien que te ha herido, o para hacer un cambio en tu vida, pero por miedo o duda, no lo has hecho. Es normal sentirse inseguro. Es normal dudar. Pero quiero decirte hoy que, si Dios te está guiando, Él no te dejará solo en el proceso. Él es fiel y sus promesas son seguras. Te invito, querido amigo, a que no ignores más esa voz interior. No ignores esa sensación de paz y certeza que has experimentado en tu corazón. Dios está hablando. Él quiere que vivas en libertad, que sigas su voluntad y que experimentes lo que significa caminar junto a Él cada día. No tienes que entender todos los detalles. Solo tienes que dar el siguiente paso, con fe, con confianza y con la certeza de que Él te sostendrá. Él es el buen pastor y Él sabe cómo guiar a cada una de sus ovejas. Si en este momento estás sintiendo esa intuición divina, esa dirección de parte de Dios, no la ignores. Obedece. Da ese paso de fe. Y confía en que Él te llevará a donde necesitas estar. Su voz nunca falla. Quiero que pienses por un momento en un desafío que estés enfrentando en tu vida. Quizás estés en medio de una gran decisión, un momento de confusión o incluso de incertidumbre. Es en esos momentos cuando la voz de Dios se hace más clara, más nítida. Pero también es en esos momentos cuando nuestra mente y nuestros temores pueden distraernos, alejándonos de la verdad que Dios quiere revelarnos. La intuición que Dios coloca en nuestro corazón, esa sensación inexplicable de saber lo que es correcto, es más poderosa de lo que imaginamos. Pero muchas veces, la razón por la que no la escuchamos es porque nos dejamos llevar por el ruido de la vida cotidiana, por las voces de la sociedad que nos dicen qué hacer o cómo actuar. Sin embargo, la voz de Dios no es ruidosa ni ruidosa. Es una voz tranquila, llena de amor y guía. Y a veces, para escucharla, necesitamos aprender a callar todo lo que está a nuestro alrededor. En el libro de Reyes, capítulo 19, el profeta Elías se encuentra en una cueva, desbordado por el miedo y la desesperación. Había enfrentado a los falsos profetas de Baal, había sido testigo de milagros asombrosos, pero ahora estaba solo, en una profunda crisis emocional. Y en ese lugar solitario, Elías tuvo una experiencia fascinante. En Reyes 19, 11-12, leemos, y le dijo, sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y desmenuzaba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y después del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. ¿Te das cuenta de lo que pasó? Dios no estaba en el viento violento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él estaba en un silbo apacible y delicado. A menudo, Dios no se manifiesta a través de los eventos espectaculares o dramáticos. En lugar de eso, Él se comunica a través de una voz suave y tranquila que, si estamos dispuestos a escuchar,
podemos encontrar en nuestro interior. Esa es la intuición divina que viene a nosotros cuando estamos en su presencia y dispuestos a escuchar. El problema es que, muchas veces, estamos tan ocupados con las prisas del mundo que no podemos reconocer esa voz. Como Elías, tal vez nos encontramos buscando a Dios en las tormentas, en los vientos, en los grandes eventos, pero Él está esperando para hablarnos en la quietud, en el silencio, en ese momento de paz que llega cuando nos detenemos y nos rendimos ante Él. Quizás estés buscando respuestas para una gran decisión, o tal vez te enfrentas a un dolor profundo que no puedes comprender. Pero te aseguro que, si te detienes y buscas a Dios en silencio, Él te hablará a través de tu intuición. Puede que no lo haga de inmediato, puede que requiera paciencia, pero lo hará. Él es fiel y nunca nos dejará sin dirección. La voz de Dios en nuestra intuición se presenta de muchas formas. A veces, es un sentimiento profundo de paz cuando tomamos una decisión que, desde una perspectiva humana, podría parecer difícil o incluso arriesgada. Otras veces, esa intuición se manifiesta como una advertencia, una sensación incómoda de que algo no está bien, una verdad que nos empuja a cambiar de rumbo, a dejar algo atrás. En mi vida, he experimentado esa voz interior en momentos cruciales. Recuerdo tiempos en los que me encontraba en situaciones que me parecían abrumadoras, sin una solución clara. Pero en esos momentos de oración y silencio, sentí que algo dentro de mí me guiaba, me hacía sentir una paz inexplicable y, al mismo tiempo, me impulsaba a tomar decisiones que cambiaron mi vida. Dios nunca deja de hablar. Siempre está listo para guiarnos, solo necesitamos abrir nuestro corazón a su dirección. Considera el ejemplo de Moisés, un hombre que pasó gran parte de su vida huyendo de lo que Dios quería que hiciera. Cuando Moisés estaba en el desierto, pastoreando ovejas, no esperaba ser llamado por Dios. Pero entonces, Dios habló a través de una zarza ardiente que no se consumía, una señal tan extraña y fuera de lo común, pero que Moisés no pudo ignorar. Cuando se acercó, Dios le dijo en Éxodo 3:4: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: aquí estoy. Tal vez, como Moisés, te encuentres en un desierto emocional o espiritual, buscando respuestas en medio de la confusión. Pero quiero que sepas que, si escuchas con atención, encontrarás esa zarza ardiente en tu vida, esa intuición divina que te llama por tu nombre, diciéndote: es hora de dar el siguiente paso. La pregunta es, ¿vas a responder como Moisés y acercarte a lo que Dios te está diciendo? ¿Vas a escuchar la voz suave que te está guiando, aunque a veces pueda ser incómoda o desafiante? Es importante que reconozcamos que la intuición divina no siempre nos lleva por el camino fácil. De hecho, muchas veces nos invita a tomar decisiones que desafían nuestra comodidad. Pero cada paso de obediencia nos acerca más a la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. No podemos permitirnos ignorar esos momentos de claridad que Dios nos da, aunque no siempre podamos ver el final del camino. Ahora bien, quiero hacer una pausa y preguntarte algo importante, querido amigo. ¿Alguna vez has sentido una urgencia inexplicable por hacer algo, pero no sabías exactamente por qué? Una sensación profunda en tu corazón, algo que te empujaba a actuar de una manera que, en ese momento, no entendías completamente. Tal vez era una decisión pequeña, como llamar a alguien que hacía tiempo no escuchabas, o tal vez era algo mucho más grande, como cambiar el rumbo de tu vida profesional o familiar. Lo que quiero que sepas es que eso, muchas veces, no es una simple coincidencia o un producto de tu mente. Es la voz de Dios hablándote a través de tu intuición. A lo largo de mi vida, he tenido momentos en los que experimenté esa intuición divina. A veces venía en forma de un sentimiento profundo de paz, otras veces como un impulso inexplicable, como un susurro suave que me decía: haz esto. Y sí, en esos momentos, me detenía para escuchar, me daba cuenta de que esa dirección no era mía. Era Dios, guiándome paso a paso. De hecho, si alguna vez has tenido esa sensación, quiero que la compartas en los comentarios. Escribir en los comentarios que alguna vez sentiste esa voz interior, esa intuición de Dios, es un compromiso contigo mismo y con Él. Al hacerlo, estás reconociendo su presencia en tu vida y te estás abriendo aún más a su guía.
Este es un paso poderoso para caminar más cerca de Él, para entender que Él no solo te creó, sino que también te habla en cada momento, guiándote en tu caminar diario. Dios no habla solo a través de los grandes milagros o los eventos espectaculares. Su voz se mueve en lo más profundo de nuestros corazones, en esos susurros que llegan cuando nos detenemos en silencio y prestamos atención. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 20, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen». Esto es increíble. Jesús, el buen pastor, nos dice que nosotros, como sus ovejas, podemos escuchar su voz y seguirla. No se trata de una voz fuerte que grita en nuestro oído, sino de una voz sutil que se encuentra en lo profundo de nuestro ser, guiándonos con amor, con compasión y con la certeza de que estamos en el camino correcto. Pero, ¿cómo sabemos si lo que estamos escuchando es realmente la voz de Dios y no solo una idea nuestra, producto de nuestros propios deseos o temores? Esa es una pregunta crucial. La clave está en discernir. Discerning o discernir es el proceso de evaluar lo que escuchamos y asegurarnos de que está alineado con lo que Dios nos dice en su palabra. Aquí hay algunas señales para ayudarte a distinguir la voz de Dios de otras voces en tu vida. Primero, la voz de Dios trae paz. Cuando estamos tomando una decisión, especialmente una difícil, la dirección de Dios nunca viene acompañada de ansiedad o confusión. A veces puede ser desafiante, pero siempre hay una sensación de paz profunda en nuestro corazón. Es un sentimiento que no se puede explicar con palabras, pero que sabemos que es Dios. En segundo lugar, la voz de Dios nos alinea con su voluntad. Si lo que estamos sintiendo en nuestro corazón va en contra de lo que sabemos que es bueno, justo y recto, entonces probablemente no sea la voz de Dios. Él siempre nos llama hacia lo que es correcto y hacia lo que nos lleva a la vida eterna. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Juan 14,6: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Si lo que sientes en tu intuición te aleja de los principios que Dios ha establecido en su palabra, entonces debemos ser cautelosos y buscar consejo en su verdad. La intuición divina siempre será un reflejo de lo que Él nos ha enseñado. En tercer lugar, la voz de Dios nos llama a la acción. La intuición que viene de Dios no solo nos guía, sino que también nos impulsa a movernos, a tomar decisiones, a avanzar. A veces, en nuestra vida de fe, nos quedamos esperando que algo suceda sin hacer nada. Pero la verdad es que Dios nos da la dirección, pero somos nosotros quienes debemos actuar. En Santiago 2,26 leemos: «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». Es decir, Dios no solo te habla para que escuches, Él te habla para que actúes. Cuando Él te da una dirección clara, lo que sigue es tu obediencia. No dudes, no pongas excusas, porque ese impulso en tu corazón es el camino que Dios tiene preparado para ti. Quiero compartir una historia que sé que tocará tu corazón. Es la historia de un hombre llamado Andrés, un hombre común, un padre de familia, que se encontró en un momento de su vida donde sentía que todo estaba en juego. Él estaba tomando decisiones laborales que afectaban a su familia y se sentía perdido. Todo parecía incierto, pero una mañana, después de un tiempo de oración y reflexión, sintió un impulso claro. Fue una sensación interna, una certeza profunda que le dijo que debía tomar un camino diferente. Era algo que no podía explicar, pero sabía en su interior que era lo correcto. Andrés decidió seguir esa intuición, esa voz suave que lo guiaba. Al hacerlo, vio cómo las puertas se abrían frente a él, como las decisiones que parecía que no tenían sentido en un principio, lo llevaron a una vida mucho más plena, a una relación más fuerte con su familia y a una mayor paz interior. Hoy, te invito a reflexionar sobre cómo Dios puede estar hablándote en este momento. ¿Hay algo en tu vida en lo que sientes una dirección clara, pero que quizás has estado ignorando? ¿Hay alguna intuición divina que te está guiando y que, por miedo o incertidumbre, no has seguido? Si es así, te animo a que escuches con atención. Esa voz no es tuya, es la voz de Dios. Y Él está hablando directamente a tu corazón. ¿Has tenido alguna vez esa sensación en tu corazón de que debías hacer algo, pero no sabías cómo ni por qué?
Una sensación de que algo debía cambiar, que algo no estaba bien, y aunque no entendías todos los detalles, sabías que algo debía suceder. Ese es el tipo de intuición de la que hablamos hoy. La intuición que no es simplemente un pensamiento fugaz, sino algo que te llega profundamente, tocando tu ser más interno, como si fuera un mensaje directo de Dios. Dios tiene la habilidad de hablarnos de maneras que no siempre entendemos inmediatamente, pero cuando nos detenemos, escuchamos y actuamos con fe, nos damos cuenta de que Él siempre está ahí, guiándonos. Lo que quiero que sepas es que no estás solo en este camino. Dios te ha creado para una relación profunda y personal con Él. Esa sensación, esa guía que experimentas, es una forma en que Él se comunica contigo. Quizás nunca hayas considerado que esa intuición que a veces sentimos es algo más grande que nuestra mente humana. Es Dios mismo tocando tu vida, llamándote, guiándote a su propósito. Te he hablado antes de cómo reconocer su voz en tu vida, pero quiero profundizar un poco más en cómo puedes saber si estás siguiendo su guía o si estás dejándote llevar por tus propios deseos. Porque, aunque Dios nos habla en nuestra intuición, también sabemos que somos seres humanos con nuestros propios temores, dudas y deseos egoístas. Así que, ¿cómo discernimos si la voz que escuchamos es la de Dios o si es nuestra propia mente confundida? La clave está en la consistencia. La voz de Dios nunca será contradictoria. Es decir, si sientes algo en tu corazón que no está alineado con los principios de Dios, si lo que sientes te lleva a actuar de una manera que va en contra de su palabra, entonces esa no es la voz de Dios. Dios siempre nos guiará hacia lo que es justo y correcto, hacia lo que nos trae paz y no conflicto, hacia lo que edifica, no destruye. En Filipenses 4, versículo 7, el apóstol Pablo nos recuerda que la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes. Esto significa que cualquier dirección que Dios nos dé a través de nuestra intuición siempre traerá paz. Puede haber momentos de desafío, sí, pero dentro de esos desafíos habrá una paz profunda que nos confirma que estamos en el camino correcto. La intuición divina también tiene una cualidad distintiva, te lleva a la obediencia. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Un joven llamado Samuel, que estaba al servicio de Elí, el sacerdote, escuchó la voz de Dios en medio de la noche. Al principio, pensó que era Elí quien lo llamaba, pero Elí le indicó que era Dios quien le hablaba. Cuando Samuel se dio cuenta de quién era el que lo llamaba, no dudó. Se levantó, obedeció, y Dios le dio instrucciones claras y precisas. Cuando Dios te habla, Él quiere que actúes con obediencia. Y, aunque nuestra intuición puede parecer confusa en un principio, si estamos atentos a la voz de Dios, reconoceremos la verdad en lo que nos dice. Dios no nos confunde, Él nos guía hacia la verdad, hacia lo que nos lleva a una vida llena de propósito y paz. Pero también, querido amigo, debemos ser sinceros con nosotros mismos. En muchos casos, el reto es la resistencia al cambio. Dios muchas veces nos habla a través de nuestra intuición para que cambiemos algo en nuestra vida que no es saludable, que no nos está llevando al lugar que Él ha preparado para nosotros. Tal vez Dios te está pidiendo que dejes atrás una relación tóxica, o que tomes una decisión valiente en tu vida profesional, o que te acerques más a Él en oración. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra carne no quiere obedecer? ¿Qué pasa cuando sentimos miedo del cambio, de lo desconocido? Sabemos que esa resistencia es natural, pero también sabemos que Dios nunca nos pedirá algo sin darnos la gracia necesaria para llevarlo a cabo. De hecho, en el Salmo 37, versículo 5, encontramos esta promesa: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer cuando recibimos una intuición divina que nos desafía: encomendar nuestro camino a Dios, confiar en Él y dar un paso adelante con fe, sabiendo que Él está a nuestro lado. No estamos solos, nunca lo estamos. Dios va delante de nosotros, preparando el camino, y es nuestra responsabilidad confiar en Él y seguir su guía. Déjame ser aún más claro contigo. Si estás experimentando una sensación interna de que algo debe cambiar en tu vida, si sientes una paz extraña cuando te alejas de algo o alguien, esa es la intuición divina que te está guiando. No ignores esos impulsos.
No los apagues con excusas. Dios está hablando y te está guiando hacia una vida mejor, más alineada con su voluntad. Confía en Él y sigue esa guía con valentía. La historia de Moisés es un excelente ejemplo de cómo la intuición divina puede guiarnos a realizar cosas que no imaginábamos que éramos capaces de hacer. Moisés fue llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Al principio, Moisés dudó, pensó que no era capaz, que no tenía lo que se necesitaba. Pero cuando Dios lo llamó, Moisés obedeció, y a través de su obediencia, se convirtió en el líder que liberó a millones. Dios puede estar susurrando a tu corazón en este momento. Puede que Él te esté llamando a hacer algo que te parece imposible, algo que te asusta. Pero quiero que recuerdes esto: cuando Dios nos guía, no nos deja solos en el proceso. Él va con nosotros, abre puertas, da fuerzas y nos da la sabiduría necesaria para caminar en su voluntad. Te invito a que pienses sobre lo que hemos hablado hasta aquí. ¿Hay algo en tu vida que Dios está pidiéndote que cambies, algo que quizás has estado ignorando? Este es el momento de escuchar esa voz. Escucha la intuición divina y da el paso de obedecer. ¿Estás listo para seguir su llamado? Estamos hablando sobre la manera en que Dios nos habla a través de nuestra intuición, esa voz interna que no siempre entendemos de inmediato, pero que, si la seguimos, nos guía hacia lo que Él ha preparado para nosotros. Ahora bien, la pregunta que surge es: ¿cómo podemos estar más atentos a esa voz? La respuesta es sencilla: debes aprender a reconocer y a discernir la voz de Dios en tu vida. Y sé que esto puede ser un desafío. Vivimos en un mundo ruidoso, lleno de distracciones. Las voces de la cultura, las presiones sociales, nuestras propias inseguridades y temores, a menudo ensucian la claridad de lo que Dios nos está diciendo. Pero si aprendemos a callar el ruido y a escuchar, podremos llegar a reconocer su voz con mayor claridad. La intuición que proviene de Dios no es algo que simplemente aparece de la nada, ni es una respuesta inmediata a todo lo que le pedimos. Es un proceso de madurez espiritual. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, esa voz interna se va haciendo más fuerte, más clara. El Espíritu Santo se convierte en nuestro consejero, guiándonos hacia la verdad. En Juan 16, versículo 13, Jesús nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Este versículo nos recuerda algo crucial: el Espíritu Santo siempre habla con la verdad. Si alguna vez tienes dudas sobre si lo que estás sintiendo en tu corazón es una guía de Dios o una emoción pasajera, pregúntate: ¿esto está alineado con la verdad de la palabra de Dios? Cuando nuestra intuición se alinea con la palabra de Dios, cuando nuestros pensamientos se alinean con sus principios y valores, entonces estamos escuchando su voz. Es vital que cada uno de nosotros dedique tiempo a estudiar las Escrituras, a meditar en su palabra, para que podamos distinguir más fácilmente su guía en nuestras vidas. La palabra de Dios es la brújula que nos mantiene firmes en la dirección correcta. La oración es clave en todo esto. No basta con simplemente esperar a que Dios nos hable, también necesitamos hacer nuestra parte. La oración no es un monólogo, sino una conversación. Cuando oramos, nos acercamos a Dios. Le hablamos de nuestras preocupaciones, miedos, sueños y deseos, pero también estamos abriendo espacio en nuestro corazón para escuchar lo que Él quiere decirnos. La oración abre el canal de comunicación entre nosotros y Dios. Quizás nunca has pensado en la oración de esta manera, pero lo cierto es que la oración activa nuestra intuición espiritual. Cada vez que hablamos con Dios y escuchamos en silencio, estamos entrenando nuestro corazón para percibir su voz. A veces, la respuesta de Dios no viene con palabras audibles, sino con una paz inexplicable, con una claridad repentina o con un entendimiento profundo de algo que antes no entendíamos. No ignores esa sensación de paz. Puede que no siempre sea lo que esperas, ni lo que te parece más conveniente, pero si sientes paz en una decisión, si algo en tu corazón te da certeza, es probable que sea Dios guiándote. La paz es un testimonio de que estamos en la voluntad de Dios. A veces, esa paz no aparece de inmediato. En ocasiones,
Dios permite que atravesemos momentos de incertidumbre, de prueba. En esos momentos, es vital confiar en que Él está trabajando en nosotros y en las circunstancias. Aunque no siempre entendemos lo que está pasando, Dios está llevando a cabo su propósito en nuestras vidas y su paz eventualmente nos alcanzará como una luz en medio de la oscuridad. Quizás te encuentras en una situación donde no sabes qué hacer. Tal vez tienes una gran decisión por delante, una encrucijada en tu vida. Es en estos momentos cuando más necesitamos escuchar la intuición divina. Si te sientes confundido, inquieto, sin saber qué camino tomar, te animo a que busques a Dios en oración. No se trata de apresurarse a tomar decisiones impulsivas, sino de rendir tu corazón ante Él, confiando en que Él abrirá el camino correcto. Te invito a que reflexiones ahora. ¿Hay algo en tu vida que te cause incertidumbre? ¿Algo que no sabes si debes hacer o no? Quizás una decisión importante en tu trabajo, una relación que necesitas dejar ir o una llamada a servir en alguna área que te está inquietando. Es posible que Dios ya te haya hablado a través de tu intuición, pero tal vez no has prestado suficiente atención. Recuerda que el Espíritu Santo es un consejero fiel. Él te guía, te fortalece y te da la sabiduría que necesitas para tomar las decisiones correctas. Y aunque no siempre tengas todas las respuestas al instante, te puedo asegurar que la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Él tiene el control. El desafío, como te dije antes, es aprender a confiar, a escuchar y a seguir. Y te aseguro, querido amigo, que si sigues la guía de Dios, nunca te arrepentirás. Él siempre tiene lo mejor para ti, aunque el camino a veces sea incierto o desafiante. Quizá te encuentres ahora en una encrucijada, sintiendo que no sabes qué dirección tomar. Ese sentimiento de incertidumbre es natural, pero no debe paralizarte. Dios no promete que siempre veremos el camino claro al instante, pero sí nos promete que nunca estaremos solos en la jornada. Si decides confiar en Él, Él se encargará de iluminar cada paso que des. Recuerda lo que dice el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo nos da una promesa clara. Aunque el camino sea oscuro, aunque la incertidumbre te rodee, Dios estará contigo. No hay nada que temer cuando Él guía tu vida, porque sus promesas son firmes y su fidelidad nunca falla. La clave está en confiar, incluso cuando no entiendas todos los detalles. A veces, Dios no nos revela el futuro en su totalidad. En lugar de eso, nos da la paz que necesitamos para tomar el siguiente paso. No es necesario tener todas las respuestas ahora mismo, solo debes caminar en fe con lo que sabes y confiando en que Él proveerá lo demás. El Espíritu Santo te habla de maneras sutiles, y es posible que hoy ya hayas escuchado su voz de alguna manera. Tal vez fue un pensamiento repentino que te animó a hacer algo que no habías considerado, o quizás sentiste una profunda paz al tomar una decisión importante. Esas pequeñas señales no son coincidencias. Dios está usando esa intuición para hablarte, para guiarte por el camino correcto. Ahora bien, no olvidemos que la obediencia es fundamental. La intuición que Dios pone en tu corazón no es solo para ser escuchada, sino para ser seguida. Puede ser fácil ignorar esos impulsos internos, tal vez por miedo o inseguridad. Pero déjame decirte algo, querido amigo, la obediencia a la voz de Dios nunca te llevará a un lugar de arrepentimiento. Siempre que sigas su dirección, incluso si no entiendes completamente el porqué, Él te llevará a un destino mucho más grande y más hermoso de lo que imaginas. Este proceso de confiar, escuchar y seguir también requiere que seamos humildes. La humildad es la disposición de aceptar que, aunque nosotros no tenemos todas las respuestas, Dios sí las tiene. Él ve lo que nosotros no podemos ver. A veces nos aferramos demasiado a nuestras propias ideas y expectativas, pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe cómo moldear nuestras vidas para que se alineen con su voluntad. Es fascinante cómo, a través de nuestra intuición, podemos percibir esa voluntad.
Dios no tiene que gritar desde los cielos para que lo escuchemos. A menudo, Él susurra en lo más profundo de nuestro ser. Es en ese susurro donde descubrimos su plan. Tal vez en este mismo momento, Dios te está susurrando algo en tu corazón. Tal vez es un recordatorio de que necesitas perdonar a alguien, o que es hora de dar un paso de fe en una nueva dirección. Quizás es una sensación de paz que te dice que todo estará bien, que aunque las circunstancias te digan lo contrario, Dios está obrando a tu favor. ¿Has escuchado esa voz en tu corazón recientemente? ¿Hay algo que Dios te ha estado diciendo, y tal vez no has prestado atención como deberías? Si es así, te animo a que tomes un momento ahora mismo para reconocer su voz. Tal vez puedas escribir en los comentarios o en un cuaderno lo que sientes en tu corazón. Hazlo no solo como un acto de reflexión, sino como un compromiso con Dios de seguir lo que Él te está diciendo. No ignores esa voz interior, porque es a través de ella que Él te guiará hacia un futuro lleno de esperanza. El amor de Dios por ti es tan grande que Él desea tener una relación personal contigo, una relación en la que confíes plenamente en su guía. Dios sabe lo que estás viviendo, conoce tus luchas, tus anhelos y tus sueños. Él quiere que vivas en la plenitud de su propósito, y esa plenitud solo se encuentra cuando sigues su dirección. Escuchar a Dios y seguir su guía te traerá una paz incomparable, una paz que el mundo no puede ofrecer. A veces nos encontramos dudando. Es natural. Pero cada vez que dudas, recuerda lo que Dios te ha dicho. Recuerda las promesas que Él ha hecho en su palabra. Él te ama, y su guía siempre será para tu bien. No importa cuán grande sea la decisión, no importa cuán incierto sea el futuro, Él siempre estará a tu lado, guiándote y sosteniéndote con su mano poderosa. Como has visto, querido amigo, hay un camino claro y firme para aquellos que aprenden a escuchar la voz de Dios. La intuición que Dios pone en tu corazón es una invitación a caminar más cerca de Él, a confiar en Él y a permitir que Él guíe cada uno de tus pasos. Hay momentos en la vida donde todo parece estar en silencio, un silencio abrumador que envuelve nuestra mente y corazón. Y en ese espacio, hay algo que nos susurra con suavidad, algo que sentimos profundamente en lo más profundo de nuestro ser. Es una intuición, una dirección interna que nos dice lo que debemos hacer, cómo debemos actuar y cómo podemos encontrar paz. Pero, a menudo, no la escuchamos. O peor aún, la ignoramos. ¿Por qué? ¿Por qué, si sabemos que hay algo más grande que nosotros mismos, no le prestamos atención? Quizá porque la duda empieza a ocupar el espacio que debería ser llenado por la fe. O quizás porque hemos sido heridos tanto por el dolor y la incertidumbre que simplemente ya no confiamos en lo que sentimos, en lo que percibimos. Es como si nos hubiéramos acostumbrado a la oscuridad, a la confusión. La voz de Dios, tan delicada y suave, parece ahogada por los gritos del miedo, de la inseguridad y de la desesperación. Cuando estamos en esa encrucijada, cuando las dudas nos arrastran, decimos con el corazón quebrado, casi en un susurro: Señor, ya no puedo más. Estoy perdiendo la fe. Ya no confío en mí mismo, y me parece que ya no sé cómo escucharte. Es una confesión dolorosa. Tal vez nunca lo hayas expresado con esas palabras exactas, pero has sentido ese nudo en el pecho, esa sensación de que las sombras de la duda te rodean y te aplastan. Has sentido que, por más que intentes, por más que clames, algo dentro de ti te dice que no lo lograrás. Pero quiero que sepas algo: Dios entiende esa lucha. Y lo que sientes no te hace menos valioso a sus ojos. Más bien, es un recordatorio de que somos humanos, y como humanos, tenemos momentos de debilidad. La fe no es la ausencia de dudas, la fe es la valentía de seguir adelante incluso cuando esas dudas nos acosan. Piensa por un momento en los tiempos cuando has tenido que tomar decisiones importantes en tu vida. Tal vez algo dentro de ti te dijo qué camino tomar, pero no lo escuchaste. Pensaste que tus propios pensamientos, tus propios sentimientos, eran más fiables que esa suave intuición que provenía de Dios. Quizá temías que si escuchabas esa voz, las cosas no saldrían como esperabas. O peor aún, tal vez te sentías indigno de esa guía.
Es ahí donde radica el conflicto. Cuando no confiamos en Dios, le estamos diciendo que preferimos hacer las cosas por nuestra cuenta. Es como un niño que, aunque su padre lo llama a su lado, decide caminar solo, convencido de que sabe el camino mejor. Y en ese caminar solo, se pierde, se cansa y empieza a dudar de sí mismo. Pero ahí, en ese mismo lugar de duda, es donde Dios quiere encontrarnos. En el momento en que decimos, estoy perdiendo la fe, Él no nos rechaza. Al contrario, Él extiende su mano con más fuerza, más cerca que nunca, para recordarnos que su amor nunca cambia, que su fidelidad permanece, aunque nuestras emociones nos digan lo contrario. Cuando dudamos de nuestra capacidad para escuchar a Dios, es fácil caer en el error de pensar que Él no nos ha hablado, que Él nos ha abandonado. Pero la verdad es que nunca nos ha dejado de hablar. Su voz sigue allí, suave y constante, esperando que nuestra disposición, nuestra confianza, se abra a recibirla de nuevo. En esa etapa cuando debemos ser honestos con Dios. Debemos decirle lo que está en nuestro corazón, sin temor, sin reservas. Dios no se ofende cuando le decimos que estamos cansados, que estamos perdidos o que estamos dudando de su presencia en nuestras vidas. Más bien, Él se acerca a nosotros, como un padre que ve el sufrimiento de su hijo y, con ternura infinita, lo abraza. La intuición que Dios pone en nosotros nunca se pierde. A veces, la ignoramos. A veces, la bloqueamos. Pero no está perdida para siempre. La luz de Dios nunca se apaga por completo, siempre hay una chispa que podemos avivar, una llama de fe que puede ser reencendida. En esos instantes en los que sentimos que la fe se desvanece, hay algo más profundo que está sucediendo. Es el dolor de la disonancia interna. Sabemos lo que Dios nos ha dicho, sabemos lo que hemos sentido en el pasado, pero el miedo, la incertidumbre y la tristeza nos dicen lo contrario. Es como si estuviéramos atrapados entre dos mundos, el mundo de la fe y el mundo de la duda. Es natural que la vida esté llena de dificultades. Nadie escapa de las pruebas, y todos, de alguna u otra forma, enfrentamos momentos en los que nos cuestionamos si realmente somos capaces de escuchar a Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que esa intuición, esa pequeña voz, realmente proviene de Él? ¿Y si nos equivocamos? La vida puede ser tan compleja, tan impredecible. Las decisiones importantes pueden dejarte sintiendo como si estuvieras caminando por una cuerda floja, sin saber si caerás a un lado u otro. Y en esos momentos, la voz de Dios, que alguna vez fue clara, se siente distante, lejana, como si fuera solo un eco en el vacío. Es en estos momentos cuando más necesitamos recordarnos que no estamos solos, que aunque no podamos ver la claridad, Dios no se ha ido. Él no se aparta de nosotros en nuestras luchas. Él camina a nuestro lado, aunque no siempre podamos percibir su presencia. Lo que sucede en el silencio no es una señal de abandono, sino de un amor que no depende de nuestras emociones. Dios nos ama cuando estamos en la cima de la montaña y también nos ama cuando estamos en el valle más profundo. La tentación de dejar de escuchar, de rendirse, es fuerte. Cuando no vemos resultados inmediatos, cuando no encontramos la respuesta que buscamos, cuando nuestra intuición parece no coincidir con lo que vemos en la realidad, la duda se instala en nuestro corazón. Pero es precisamente en esos momentos cuando la fe debe ser nuestra ancla. La fe no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos, que Dios es fiel y que su propósito para nosotros nunca cambiará. Es en la quietud, en el silencio, donde podemos encontrar su voz nuevamente. No siempre se trata de una respuesta instantánea o un milagro inmediato. A veces, Dios nos habla en el silencio, en la espera, en los momentos de quietud. Es en esos espacios donde podemos aprender a confiar plenamente, sin reservas, en lo que Él nos está diciendo. Cuando nos enfrentamos a la duda, nuestra primera reacción es a menudo querer tomar control, aferrarnos a lo que conocemos, lo que podemos ver. Pero, como nos enseña la palabra, no vivimos por vista, sino por fe. En este valle de incertidumbre es donde más nos cuesta ver la mano de Dios. Nos encontramos luchando, como si nos estuviéramos ahogando en nuestras propias emociones, incapaces de tomar un paso más, porque la neblina de la duda nos ciega.
En esos momentos de confusión, es fácil pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que tal vez nuestra intuición ya no es confiable. Nos preguntamos, ¿cómo puedo saber si esta es su voz? ¿Cómo puedo confiar en lo que siento, si la vida me ha dado tantas razones para dudar? Es en estos momentos cuando el corazón se siente pesado y las fuerzas flaquean, y nos encontramos mirando a Dios con ojos llenos de tristeza y desconfianza. Es aquí, precisamente aquí, donde empieza a ocurrir la verdadera transformación. Porque cuando nos sentimos incapaces de confiar, cuando nos encontramos perdidos, es cuando Dios puede hacer lo que para nosotros parece imposible. Es en la debilidad donde Él demuestra su poder. Nos recuerda que, aunque nuestra fe flaquea, su fidelidad es inquebrantable. La vida, queridos amigos, está llena de pruebas. Nadie ha sido exento de ellas. Nadie ha pasado por esta vida sin haber enfrentado momentos de desesperación, de pérdida y de confusión. Y en esos momentos, ¿qué es lo que sucede con nuestra intuición? ¿Qué pasa cuando la voz de Dios parece callarse? La intuición sigue allí, persistente, esperando ser escuchada. Recuerda la historia de Elías, el gran profeta que, después de una victoria tremenda, se encontró huyendo del miedo, agotado y desilusionado. En su momento de desesperación, cuando pensaba que todo estaba perdido, Dios no le habló a través del viento, ni del terremoto, ni del fuego. Dios le habló en un susurro, en una suave brisa. A veces, el murmullo de la voz de Dios es tan sutil que solo puede ser escuchado cuando estamos dispuestos a callar el ruido del mundo y escuchar en lo más profundo de nuestro ser. Dios sabe lo que estamos atravesando. Él conoce nuestros miedos, nuestras inseguridades y, sí, también conoce nuestras dudas. Pero hay algo hermoso y poderoso en nuestra debilidad. Cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas, cuando admitimos que no podemos hacerlo por nosotros mismos, es cuando Dios tiene la libertad de guiarnos y llevarnos a un lugar de confianza plena en Él. El desafío, querido amigo, es saber que no tenemos que entender todo para confiar en Él. No necesitamos conocer todo el futuro ni tener todas las respuestas. Lo único que necesitamos es dar un paso de fe, confiar en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando no vemos el camino claro. A menudo, la voz de Dios llega cuando estamos más vulnerables, más humildes, dispuestos a aceptar que no tenemos el control. La intuición divina puede parecernos confusa al principio, porque no siempre se ajusta a nuestras expectativas o deseos inmediatos. Pero si te detienes un momento y miras hacia atrás, te darás cuenta de que en cada uno de esos momentos difíciles, la voz de Dios ha estado allí, guiándote con amor y paciencia. El momento en que estamos atrapados en el laberinto de la duda, cuando nuestra fe parece tambalear, es también el momento en que Dios quiere restaurarnos. Es en el dolor donde Dios se encuentra con nosotros de una manera que nunca podríamos imaginar. En esos momentos, la intuición que viene de Él es como un faro de luz en la oscuridad, invitándonos a dar un paso más, aunque no sepamos qué hay más adelante. Muchos de nosotros tenemos miedo de seguir esa voz, porque no sabemos si realmente es Él, si podemos confiar en ella. Nos cuesta creer que podemos confiar en lo que sentimos, porque hemos sido engañados tantas veces por nuestras propias emociones, por nuestras propias decisiones erróneas. Sin embargo, la confianza en Dios no es un sentimiento, es una elección. Elegir confiar en Él, elegir caminar en obediencia a su voz, incluso cuando no la comprendemos completamente, es el camino hacia la restauración. Es posible que al principio la intuición de Dios no se sienta clara. Puede ser que tus emociones te digan lo contrario, que el miedo te grite más fuerte que la paz interior que Él quiere darte. Pero quiero que recuerdes algo, la obediencia a la voz de Dios no depende de nuestras emociones, sino de nuestra voluntad de confiar en su sabiduría infinita. Cuando eliges obedecer, incluso cuando no entiendes el camino, te estás abriendo a una transformación profunda. La obediencia, aunque parezca pequeña en comparación con los desafíos que enfrentas, abre la puerta a un encuentro más profundo con Dios. Es como un acto de fe, un testimonio de que, aunque no sabemos todo, sabemos que Él sabe lo mejor para nosotros. Es en esos momentos de vulnerabilidad que nos damos cuenta de algo muy hermoso: Dios nunca nos deja en la incertidumbre sin propósito.
Incluso cuando parece que estamos caminando en la oscuridad, Él está moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para algo más grande. Cuando sientes que tu fe está a punto de desmoronarse, cuando el miedo y la duda son tan fuertes que apenas puedes levantarte, es el momento de recordar que lo que estamos viviendo no es el final de la historia. No es el final, sino el comienzo de una nueva etapa de fe, una etapa en la que aprenderemos a confiar más plenamente en la voz de Dios, incluso cuando no la entendemos del todo. Dios nos está invitando a dar un paso de fe, no uno grande, sino el siguiente. Y ese siguiente paso es suficiente. No necesitas ver todo el panorama, solo el paso que está delante de ti. La fe no es la ausencia de duda, es la elección de seguir a Dios incluso cuando no tienes todas las respuestas. Y es ahí, en ese acto de valentía, donde la verdadera transformación ocurre. La voz de Dios está siempre disponible para ti, amigo mío. Aunque sientas que no la puedes escuchar, ella está ahí, suave y persistente, esperando ser escuchada. Cuando abres tu corazón a Él, cuando te dispones a escuchar su voz, Él te guía en cada paso del camino. Y la confianza que tanto buscas será restaurada, no porque todo sea fácil, sino porque en cada desafío, Él está contigo, guiándote con amor infinito. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse a nuestro alrededor. Las circunstancias parecen ir de mal en peor y nos sentimos como si estuviéramos atrapados en una tormenta interminable. En esos momentos, la duda se infiltra en nuestra mente y el miedo asoma a cada paso. Nos preguntamos si realmente estamos siendo guiados, si la intuición que sentimos es verdadera o si simplemente estamos atrapados en nuestros propios pensamientos. Es en estos momentos de angustia donde la voz de Dios se hace aún más crucial. Él no solo está cerca cuando todo va bien, sino que, especialmente en los momentos de desesperación, Él se acerca a nosotros con una ternura indescriptible. Cuando sientas que estás al borde del abismo, recuerda que Dios no se ha apartado de ti. Él ha prometido que estará contigo todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28 horas y 20 minutos. Aunque el viento ruja y las olas golpeen con fuerza, Él es el ancla que sostiene nuestra alma, y su voz, aunque suave, es más fuerte que cualquier tormenta que enfrentemos. La tormenta puede ser real, pero también lo es la paz que solo Dios puede ofrecer. A veces, en nuestra desesperación, tratamos de entenderlo todo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo ver el propósito detrás de mi sufrimiento? Pero a menudo, no es en la comprensión total donde encontramos la paz, sino en la aceptación de que, aunque no entendamos todo, Dios sí lo sabe todo. Y Él no te abandonará. Al igual que Pedro, cuando caminaba sobre las aguas hacia Jesús, las circunstancias parecían normales al principio, pero en cuanto vio el viento y las olas, empezó a hundirse. Fue solo cuando su mirada volvió a Cristo que pudo caminar con seguridad sobre las aguas. La clave está en mantener nuestra mirada en Jesús, en escuchar su voz en medio de la tormenta. Tu intuición, esa voz que viene de Dios, a menudo se hace más clara cuando nos despojamos del ruido del mundo. Es fácil escucharla cuando estamos en paz, cuando las cosas marchan bien, pero son en esos momentos de angustia cuando realmente debemos entrenar nuestros corazones para escuchar más atentamente. La intuición, guiada por el Espíritu Santo, no te llevará por caminos equivocados. Aun cuando las circunstancias no tengan sentido, esa voz persistente en tu interior te lleva hacia la esperanza, hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4,7. En medio de la tormenta, es fácil pensar que Dios nos ha olvidado. Pero quiero que sepas algo muy importante: la tormenta no es una señal de que Él no está contigo. Es simplemente una oportunidad para que aprendas a confiar en Él más profundamente, para que tu fe crezca a través de las dificultades. Él nunca dijo que no habría tormentas, pero prometió estar con nosotros en ellas. Y si confiamos en su voz, esa tormenta se convierte en el terreno donde nuestra fe puede ser refinada y nuestra intuición más afinada. El camino hacia la restauración nunca es fácil. A veces nos cuesta aceptar que estamos en medio de un proceso que nos está moldeando, transformando y renovando. Pero cada paso que damos en obediencia a la voz de Dios nos acerca más a la versión de nosotros mismos que Él ha diseñado.
Y en ese proceso, nuestra intuición se convierte en un canal más claro de su guía. El gran desafío de la vida cristiana es que la obediencia a Dios no siempre parece lógica, ni siempre se alinea con lo que el mundo dice que es correcto. La voz de Dios a menudo va contra la corriente de la cultura y los valores que nos rodean. Nos llama a ser pacientes cuando queremos actuar de inmediato, a perdonar cuando la justicia humana nos dice que no lo hagamos, a confiar en Él cuando todo parece incierto. Pero es en esos momentos de obediencia, cuando seguimos la intuición que Dios nos da, que se empieza a ver la obra transformadora de su presencia en nuestras vidas. La paz que sentimos al escuchar su voz y seguir su guía se convierte en un refugio, en un recordatorio de que no estamos solos. Nos da fuerza para enfrentar las adversidades, para seguir adelante cuando todo parece caerse a pedazos. De repente, lo que parecía un camino solitario, sin dirección ni sentido, comienza a mostrar una belleza que antes no podíamos ver. Las pruebas que enfrentas no son castigos, sino herramientas de crecimiento. En medio de las lágrimas, de las noches sin dormir, de las decisiones difíciles, Dios está allí, guiándote, restaurándote, perfeccionándote. Recuerda que la intuición no siempre te llevará por un camino fácil. A veces, puede ser incómoda, desafiante. Pero si realmente quieres ver el poder de Dios en tu vida, debes seguirla. Cada paso que tomas en obediencia, cada vez que dices sí a su llamado, te acerca más a la libertad que solo Él puede ofrecer. Y cuando la tormenta pase, te darás cuenta de que saliste más fuerte, más sabio y con una fe más profunda. La obediencia, entonces, es el acto que abre la puerta para que Dios trabaje en nuestra vida de maneras que nunca imaginamos. Nos lleva de la oscuridad a la luz, de la confusión a la claridad, de la desesperación a la esperanza. Y en este proceso, nuestra intuición, esa suave voz de Dios que sentimos en nuestro corazón, se convierte en nuestro mejor guía, llevándonos cada vez más cerca de su propósito. Al final de todo esto, después de que el miedo, la duda y el dolor hayan pasado, llegamos a un lugar de descanso. Un lugar donde la paz no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que estamos en las manos de un Dios amoroso y fiel. Es aquí donde nuestra fe se vuelve inquebrantable, porque hemos aprendido a escuchar su voz con claridad, a confiar en su guía y a descansar en su promesa. Quizás todavía haya momentos de duda. Aún en los momentos más tranquilos, la voz del enemigo tratará de susurrarnos mentiras, haciéndonos creer que estamos solos, que no estamos siendo guiados, que nuestra intuición nos ha fallado. Pero esos son los momentos en los que debemos recordar lo que ya sabemos: Dios nunca nos deja. Su voz nunca falla. Su amor nunca falla. Si en algún momento de tu vida has dudado de su guía, si alguna vez has sentido que la voz de Dios se ha callado, quiero que sepas que Él está más cerca de lo que imaginas. La próxima vez que sientas esa intuición en tu corazón, ese susurro de su voz, no lo ignores. Es Él quien te habla, guiándote a través del tumulto de la vida hacia su paz y propósito. Cuando llegamos al final de esta reflexión, quiero que sepas que la voz de Dios sigue siendo tan real hoy como lo fue en los tiempos bíblicos. Él sigue hablándonos a través de nuestra intuición, a través de su palabra, a través de esa voz suave que encontramos cuando callamos el ruido del mundo. Y esa voz, amigo mío, nunca te llevará por un mal camino. Dios te guía con amor, paciencia y sabiduría infinita. Si alguna vez has dudado de tu intuición, si alguna vez has pensado que la fe que tenías se ha perdido, quiero que sepas que no es el final de la historia. Dios está contigo, guiándote a cada paso. Y aunque el camino sea incierto, la confianza que ponemos en Él nunca será en vano. Porque al final, esa voz que escuchamos será el faro que nos llevará a la paz, la victoria y la restauración que solo Él puede ofrecer. Si sientes en tu corazón que es hora de rendirte a esa voz, de confiar más plenamente en Él, te invito a dar ese paso de fe hoy. No estás solo. Dios está contigo, guiándote y hablándote a través de tu intuición, y Él nunca dejará que te pierdas.